esta celebración, porque ya tenemos un poco más de un centenario, pero hay que señalar que en 1917, cuando se decide crear una universidad, no es que de la nada haya surgido Ujú. algo nuevo. La Universidad Michoacana surge, ya estamos hablando de ello, en 1917. Entonces, estamos hablando de una institución de educación superior totalmente nueva para Michoacán, que se establece en el mismo año en que se sanciona la constitución política del país. As La Universidad Michoacana fue pionera del servicio social obligatorio a nivel nacional Así es. y también es un asunto de los años 20. Ujú. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Qué bueno que están con nosotros en este su programa, Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fíjense que estos días estamos nosotros de manteles largos, como suele decirse, porque estamos cumpliendo años. Estamos cumpliendo formalmente 106 años de la fundación, de la oficialización de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, es un cumpleaños que es importante que tomemos en cuenta porque habla de quiénes somos, de cómo surgimos, de cuándo surgimos. Y para hablar de todo esto, pues hemos invitado al doctor Miguel Ángel Gutiérrez López. Él es profesor investigador de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana y pues se ha dedicado mucho tiempo a la historia de la universidad y de otros aspectos relacionados con la universidad. Miguel Ángel, qué bueno que estás con nosotros, ¿no? Iba a decir yo buenas tardes, pero bueno, pasa a diferentes horarios el programa. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de venir a charlar sobre esta fecha o estas fechas tan significativas para nosotros. Fíjate que 106 años, pues se dice muy rápido, pero en realidad la Universidad Michoacana tiene una historia mucho más antigua, ¿no? De más de 400 años incluso. Es decir, la raíz histórica de la universidad, que ya nos dirás tú algunas discusiones que hay por ahí en torno a quién fue primero, ¿no? Sí, entonces, bueno, 106 años de que el Congreso de Michoacán aprobó la creación. Así es, estamos en esta celebración porque ya tenemos un poco más de un centenario, pero hay que señalar que en 1917, cuando se decide crear una universidad, no es que de la nada haya surgido Ujú. algo nuevo. Lo que sucede es que en ese momento los legisladores eh, discutieron un proyecto que impulsó el gobernador del estado, Pascual Ortiz Rubio, y en esa discusión finalmente se llegó a la decisión de establecer la universidad que representó el surgimiento de una nueva institución, pero que en realidad no fundó escuelas, sino que unió todas aquellas instituciones, planteles, dependencias gubernamentales que estaban relacionadas con la educación superior, las unió alrededor de un proyecto y entonces nació la Universidad Michoacana. Porque pues hay que entender que ya existía el Colegio de San Nicolás, que tiene una Ujú. historia que se remonta con algunas interrupciones, la podemos remontar hasta el periodo colonial, pero muchos otros estudios se habían estado desarrollando a lo largo del siglo XIX, ya con el México independiente, y en 1917 simplemente se suman, se integran y surge una nueva institución. También hay que decir que no es simplemente que se haya juntado todo y se haya hecho una universidad, sino que al unirse de manera sistemática y dotársele de una identidad propia, una legislación, de garantizarles recursos públicos, a partir de ahí inicia ya esta Sí, historia del crear una proyecto. ley orgánica, ¿no? Sí, que tardó un poco, un par de años, pero al menos ya con el decreto de establecimiento de 1917 se pudo empezar a proyectar la idea de universidad para Michoacán. Mira, esto es muy interesante porque
así como tú lo dices, bueno, tenemos 106 años de la formalización en el Congreso del Estado a partir de una iniciativa del entonces gobernador, pero en realidad ya venía trabajando, si bien no orgánicamente como una sola institución, bueno, había ya las escuelas o facultades de Derecho, por ejemplo, Ingeniería Civil, entiendo también ya Sí, había existía, Medicina. estudios, lo más importante, eso que se llamó las profesiones liberales, Ujú. es decir, se formaban abogados, se formaban, había unas cátedras de medicina, había conocimientos, los que ahora asociamos con la ingeniería, porque eran necesarios para el desarrollo de ciertas actividades aquí en el estado. Eh, pero, como lo digo, eso ya existía ahí. Lo que no había era esa idea de que Ujú. todos en conjunto pudieran participar de un proyecto común, Que éramos una sola institución. una sola institución. Incluso entiendo que la Normal también entró a formar parte del patrimonio de la nueva universidad, ¿no? Sí, lo que sucede ahí es algo muy interesante. Cuando se da el establecimiento de la universidad, se establece que toda la educación que estuviera después de la primaria, que se consideraba superior, pasaría a la universidad. Entonces, las escuelas normales eran parte de la universidad. Había una escuela normal para profesores y una para profesoras. Después se crearon en los años 20 escuelas normales rurales, Ujú. que somos pioneros en eso aquí a nivel nacional en Michoacán, y también dependían de la De universidad. la universidad. La educación secundaria ya era universitaria. Y recuerdo yo la escuela secundaria para señoritas, Sí, donde está ahora letras, ¿no? De la universidad. sí, había, lo que sucede es que, por ejemplo, el Colegio San Nicolás, que era El bueno, sí, núcleo, ¿no? sigue siendo, estando en el corazón de la universidad, pero en ese momento era el lugar donde se podía acceder a los estudios de bachillerato. No era como ahora, que es un escalón antes del nivel superior y está después de la secundaria. En aquel entonces había un plan único de 5 años que correspondería con lo que ahora entendríamos como 3 años de secundaria, 2 de bachillerato. Que salía uno como bachiller. Sí, y esa era la antesala para los estudios que eran consideradas licenciaturas, porque además la universidad tuvo muchas carreras que podríamos considerar de nivel técnico, que no requerían de todos esos estudios. Sí, y ha habido cambios a lo largo de estos 106 años. Por ejemplo, ya no pertenecen las escuelas normales, que en algún momento, no sé si tú recordarás o has estudiado, en qué momento se decidió retirar las normales de la Universidad Michoacana. Las normales tuvieron 2 periodos en la universidad. Iniciaron con la universidad, estuvieron con nosotros en los años 20, luego en los 30 se alejaron un poco, regresaron, pero la problemática interna de las normales y después el trabajo que desarrollan sus egresados, pues los llevó a establecer un camino diferente a la universidad. Y entre los años 30 y 40 se planteó con mucha insistencia la federalización de esas normales. Se decidió, fue también un proceso tanto complicado porque aun cuando de hecho ya estaban desvinculadas, legalmente lo consiguieron hasta los años 40. Pero ahí sí lo que podemos decir es que en el inicio fueron un proyecto universitario y después se separaron para seguir siendo instituciones públicas, pero ya desvinculadas de la universidad. Pero si nosotros vemos la historia universitaria en los años iniciales, las escuelas normales eran una de las dinámicas y sólidas, ¿no? De la universidad. Con mayor tradición y prestigio y peso social. Y peso social. También, pues tengo entendido, porque a mí me tocó todavía compartir edificio con historia, filosofía, físico-matemáticas y biología. Y era una herencia de una facultad de ciencias que existió en la Universidad Michoacana, incluso creo que estaba en San Nicolás, en una parte del edificio de San Nicolás, ¿no? Esta facultad. Sí, lo que sucede es que en los años 60, en particular cuando estuvo el rectorado al inicio de esa década, el rectorado del doctor Eli de Gortari,
sí había esta idea de desarrollar, hubo un plan muy de ciertos núcleos que garantizaran no solamente el desarrollo de disciplinas científicas, sino su interrelación, pero por cuestiones sobre todo políticas, de presupuesto, la década de los 60 ya sabemos que fue realmente muy convulsa. La universidad finalmente fue intervenida directamente por las fuerzas del orden, el Estado. En esa década cambiamos 2 veces de ley orgánica, entonces ese proyecto que inició en esos años pausó y se retomaría ya muchos años después. Ya como escuelas y luego facultades independientes, ¿no? Ya separadas, pero este concepto sigue sobreviviendo, por ejemplo, en la UNAM. Estas carreras en realidad forman parte de la Facultad de Ciencias. Sí, aquí hay que decirlo, nosotros, por diversas razones, algunas de carácter económico, otras político, tenemos un sistema en el que existen escuelas y facultades e institutos, pero no es un sistema que respete el origen que se le dio a estas figuras, como por ejemplo que se entiende en muchos lugares del mundo que una facultad es porque su función principal es la docencia, tiene licenciaturas y posgrados, y los institutos solamente investigan. Pero aquí en la universidad, pues hemos visto cómo esa dinámica se ha roto y muchos de los institutos tienen posgrados. Y al mismo tiempo existen facultades, es decir, está ahí un poco, hay un desarrollo un tanto contradictorio, pero que se explica también por nuestra historia. Sí, la universidad es una estructura muy dinámica, va variando y evidentemente pues no nos parecemos al decreto de creación, ¿no? en la actualidad, pero ese es muy interesante porque incluso refleja la evolución del conocimiento y de la formación profesional. Entiendo que las ingenierías también estaban juntas, eran parte de como una especie de facultad de ingeniería, que en realidad ahora son muchas licenciaturas, algunas muy nuevas, por cierto. Sí, hay que entenderlo que evidentemente de un modelo original nosotros hemos tenido que hacer muchos ajustes. Como decía, no siempre es por cuestiones estrictamente académicas, sino muchas veces por cuestión de espacio, de recursos, y también hay que reconocer que hemos sido una institución políticamente muy convulsa a lo largo de la historia. Vamos a ir a una pausa. Espero que se queden con nosotros porque se está poniendo muy interesante esta historia de una institución que se comparte en muchos sentidos con otras instituciones. La UNAM, por ejemplo, como tal, se creó posteriormente a la Universidad Michoacana, es decir, la definición que conocemos en la actualidad, pero también tenía ya una historia muy amplia desde la época de la colonia, desde luego, y así otras instituciones, ¿no? Que andaban volando por ahí y se les habilitó como universidades que responden al proyecto pues de la Revolución Mexicana, ¿no? A ver si podemos platicar un poco de esto regresando de la pausa, ¿te parece? Muy bien. Muy bien, ahorita regresamos, no le cambie. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros, o si van prendiendo su radio o sus redes sociales, pues le decimos que estamos de celebración. Estamos celebrando los 106 años de la fundación formal, lo voy a decir así, de la Universidad Michoacana, que como escuchamos al doctor Miguel Ángel Gutiérrez, investigador de la Universidad Michoacana, Facultad de Historia y experto en estos temas, bueno, pues en realidad decirnos que fue un proceso de dar una identidad única a una serie de escuelas, carreras y movimientos que ya existían. Yo también comentaba un poco antes de salir que finalmente la Universidad Michoacana se crea como una especie de consecuencia del movimiento revolucionario en el que se plasma en la Constitución el derecho a la educación, científica, laica, gratuita, y pues obviamente una consecuencia de plasmar este derecho
que también es algo que identifica al pueblo mexicano, a diferencia de otros países, incluso de América Latina, pues donde la educación, en particular universitaria, se sigue entendiendo como un privilegio, como una cuestión pues de lucro. Incluso en muchos países es muy difícil estudiar una carrera universitaria por las cuestiones económicas. Así se creó la UNAM, posteriormente la Universidad de Guanajuato. Bueno, la Universidad de Jalisco también ya venía en esta misma dinámica y se formalizó como tales. Pero así como hay cosas comunes en las universidades que se crean en ese momento o que se formalizan, también hay particularidades que nos distinguen de otras universidades y algunas de las cuales nos hacen sentir muy orgullosos. ¿Nos puedes platicar sobre esto? Así es, me parece bien esa acotación. La Universidad Michoacana surge, ya estábamos hablando de ello, en 1917. Entonces, estamos hablando de una institución de educación superior totalmente nueva para Michoacán, que se establece en el mismo año en que se sanciona la Constitución política del país. Así es. Y eso por sí ya es un gran hito para la educación a nivel nacional, pero además otra característica es que cuando se establece en la documentación fundacional, dice claramente que es una institución autónoma. De hecho, aparece en la documentación como la Universidad Autónoma del Estado de Michoacán y se decide ponerle el nombre de Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en homenaje al Colegio San Nicolás, a Miguel Hidalgo, a nuestro pasado histórico, pero técnicamente aparecemos como una universidad autónoma que con esas características es la primera en el país. Porque, y creo que en América Latina, ¿no? Sí, ahora comentaré un poco de eso. El referente que tenemos inmediato pues es el de la UNAM, bueno, que era Universidad Nacional y adquiere ese carácter hasta 1929, pero en San Luis Potosí, en Yucatán, en Sinaloa, también en esos años empieza a solicitarse la autonomía para las instituciones de educación superior, pero la primera que tiene esa característica es la michoacana, que como lo mencioné, no pasó por un periodo en el que no fuera autónoma y después se le agregara, sino que nació directamente así. Y además es significativo porque ya era una discusión muy intensa en toda América Latina desde el siglo XIX, la necesidad de universidades autónomas, y en Sudamérica había algunos ya intentos, ensayos, y en 1918 viene esta gran... causa una conmoción, un movimiento universitario en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, que es la que ha hecho o le dio fama a este movimiento reformista que reclama la autonomía, pero un poco antes nosotros ya estábamos metidos en esa discusión. Uh-huh. Ahora, el concepto de autonomía no es tan simple como parece. Es decir, pues háganse ustedes bolas, ¿no? Sino que en realidad refleja toda una concepción de la libertad, de la capacidad de autogestión, de la madurez que una institución requiere. Es decir, no es que se haya creado un estado dentro de otro estado, sino que se le dotan de ciertas características que le permiten su consolidación, su crecimiento, su expansión en condiciones de libertad, ¿no? De capacidad de expresarnos como pues un espacio para el desarrollo del pensamiento, ¿no? Sin tener que depender pues de lo que está al uso alrededor, es decir, sino que aquellas fuerzas que vamos generando a partir de nuestro propio trabajo, ¿no? Que luego se confunde un poco este sentido de autonomía. Conozco gente que dice, no, es que la policía no puede entrar porque es autónoma, por ejemplo, ¿no? Sí, realmente es un tema complejo. En la actualidad tenemos ya la ventaja de que la autonomía, desde finales de la década de los 70, iniciando la década de los 80, el siglo XX, se discutió y ya se elevó a rango constitucional. Es decir, el artículo 3 constitucional ya establece ahí muy claramente derechos y obligaciones de las instituciones, las universidades autónomas. Pero antes de eso, existieron, bueno, siguen existiendo otras interpretaciones. En la actualidad podemos decir que son o pueden ser autónomas solamente las universidades públicas, que el Estado les dota
de autonomía como una forma de darles un margen especial de maniobra para su organización interna, académica, administrativamente, pero nunca desligadas del Estado. Pero aquí en Michoacán, una de las cosas interesantes es que cuando viene el proyecto original de Pascual Ortiz Rubio, él tiene una preocupación de carácter político y quería una institución que no estuviera tan vulnerable a los cambios políticos. Y decía, necesitamos una salida en su forma de funcionar de la universidad que la mantenga alejado, utilizó el término vaivenes políticos. Hablemos que estamos en la época de la revolución, sí, que todo cambiaba. Sí, cambiaba muy rápidamente. Luchas intestinas, un país muy convulso, ¿no? Sí, y también hay que entender que cuando se plantea crear la universidad aquí en Michoacán, la resistencia de los legisladores fue muy fuerte. Es decir, al gobernador le costó mucho trabajo que aceptaran el proyecto y tuvo que hacer muchas concesiones. Entonces, se entiende esta previsión de que la universidad tendría que de alguna manera tener alguna garantía de que podría sobrevivir a un cambio de régimen, como sucedió, porque Pascual Ortiz Rubio en su gobierno empieza a funcionar y el siguiente gobierno que llega, el de Mujica, es un grupo político contrario, que lo primero que hace es hacer ajustes en la universidad. Oye, y hay otra característica de la Universidad Michoacana, pues que pasa por el pensamiento humanista y que nosotros le hemos dado una característica particular que decimos el nicolaicismo, ¿no? Que es otra de estas identidades particulares que también no tiene una definición, digamos, de diccionario. Esto es el nicolaicismo, pero que nos identifica, que nos da identidad a nosotros y que lo vinculamos directamente con el humanismo. ¿Qué nos puedes decir así brevemente sobre este concepto? Sí, el nicolaicismo en la actualidad, en estos años que vivimos ya en el siglo XXI, por momentos parece muy desdibujado, pareciera que sí está presente en algún sector, otros no saben qué es, a otros no les interesa. Digo pareciera, porque realmente sí es algo que amerita reflexión. En mi caso particular, yo en las investigaciones históricas que he hecho, en algunos momentos me he centrado en tratar de establecer en qué momento empieza a surgir esta idea, no como una simple palabra o parte de un eslogan, sino como un sentimiento de identidad con una institución y una forma de entender y hacer la universidad. Y un momento o los momentos claves para un momento inicial de consolidación de este nicolaicismo fueron obviamente las 2 décadas iniciales, porque hay que recordar que en el Colegio San Nicolás todavía existe la organización estudiantil más importante, el Consejo Estudiantil Nicolaita, que surgió en 1921, cuando es asesinado Isaac Arriaga, un universitario importante. Entonces, a partir de ahí se empiezan a nuclear los estudiantes con una finalidad política, fundamentalmente. Pero después, en esa década de los años 30, se le van agregando otros elementos históricos, la historia del Colegio San Nicolás, nuestro pasado relacionado con Nicolaita, relacionados con la Revolución de Independencia. Bueno, llevado un poco más atrás, el humanismo identificado en la figura de Vasco de Quiroga. Después, en el siglo XIX, se agrega todo este movimiento liberal, Melchor Ocampo, su corazón está en el colegio. Nicolás, ¿no? Y así se van agregando elementos. Entonces hay una parte humanista y una parte que identifica a la universidad con momentos trascendentales para la constitución del Estado Nacional Mexicano. También ya en los años 20 y 30, con esta ideología socialista, está muy presente la educación popular, el acceso de todos. Es decir, ahí se recupera el ideario revolucionario de que la educación tiene que ir hacia, tender hacia el mejoramiento social. Y ahí ese nicolaicismo, sobre todo después, es muy importante en los años 60, en toda esta época convulsa, los 80,
es porque hay que entender que principalmente en el siglo XX, lo sigue siendo, pero principalmente en el siglo XX, la universidad pública se convierte en el gran proyecto cultural del país. Es el que transforma las sociedades. Exactamente. Fíjate que este es un punto importante. Obviamente el tiempo pues no nos alcanza porque es un concepto muy complejo, no es simplista, no es somos de la Universidad Michoacana, somos nicolaitas. No, el nicolaicismo tiene un fundamento filosófico y social, político detrás y hay que estar actualizándolo, ¿no? Es decir, sabemos que ya no estamos en los 20 en ese país con esas circunstancias, pero hay muchos elementos que siguen siendo perfectamente válidos y que, vamos, refuerzan el concepto del nicolaicismo, ¿no? En estos momentos de peligro de educación pública, venimos de unos sexenios en que la tendencia era hacia la privatización. Entonces el concepto de nicolaicismo pues, es una defensa contra este tipo de tendencias. ¿Qué te parece para los amigos de radio? Pues nos vamos a despedir, pero si te pudieras quedar otros minutitos y hablar de este punto importante de cómo lo ves tú, pues finalmente estamos en una celebración y la celebración es para repensarnos, ¿no? Entonces, amigos de media, si se pueden quedar otro ratito y los del radio, pues nos despedimos y te agradecemos tu presencia. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego y siga con nosotros. Muy bien, amigos de Saber Más Media, qué bueno que se quedaron pues con su programa de divulgación científica, pero un programa de divulgación científica no puede estar completo si no introducimos los aspectos de humanismo, los aspectos de historia, que son consustanciales a la ciencia. La ciencia es una parte integral de la cultura. Y hablando de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra América, pues la creación de una universidad es un aspecto fundamental, no solo para la ciencia, la técnica o la formación profesional, sino también para la intervención o la definición de la propia sociedad, porque nuestras sociedades, las universidades, tienen un papel fundamental. No es una escuela, la educación pública, me refiero a la universidad pública, no es una escuela que se cierra o se abre dependiendo de los vaivenes de los negocios. Aquí se forma la gente que fundamentalmente pues va a dirigir este país en sus diferentes aspectos. Entonces, además de darle una excelente formación técnica o científico-técnica, profesional, pues hay que darle también una serie de valores porque recordemos que este profesional va a salir a la sociedad y va a actuar en esa sociedad. Entonces, debe tener una identidad que le permitan el cómo actuar, el cómo ser. Y en ese sentido a mí me parece fundamental el concepto de ser nicolaita. Es decir, ¿qué significado tiene ser nicolaita ahora en el siglo XXI, ¿no? Vamos a decir, bueno, los 20, los 30, pero ahora sigue siendo válido, sigue siendo pertinente. ¿Cómo ves tú? Sí, yo creo que los universitarios, aún a pesar de nuestras opiniones o de nuestras inclinaciones políticas, ideológicas, al final de cuentas requerimos de una identidad como institución, y en este caso particular, una institución pública michoacana, porque hay que entender que el desarrollo de la Universidad de Michoacán en estos poco más de 100 años es el desarrollo de una institución en uno de los estados más pobres y con mayor rezago educativo. Es decir, seguimos muy a la saga de otros lugares, estados, regiones del país. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande. Y si nosotros pensamos en que nos formamos con fondos públicos, con el aporte de la sociedad mexicana, en particular michoacana, entonces siempre ha habido esta idea de la retribución social. Algo que es importante remarcar es, como un ejemplo de todo esto, es que la Universidad Michoacana fue pionera
del servicio social obligatorio a nivel nacional. Así es. Y también es un asunto de los años 20, de estas primeras administraciones universitarias que se plantearon abrir la universidad a otros sectores y después retribuir socialmente. Fíjate, te hago aquí una acotación. Tengo entendido que el servicio social surgió en estos eventos que la universidad organizaba para discutir diversos aspectos, tanto internos como de la sociedad, que fueron los famosos cafés científicos, donde la Universidad Michoacana también es pionera en este tipo de eventos. En el país ahora mucha gente organiza cafés científicos, pero tengo entendido que aquí surgieron. Y elementos como ese del servicio social, pues en esos lugares se discutieron y se habló de la necesidad de que la universidad tuviera un impacto directo en esa sociedad que queremos finalmente transformar, ¿no? Sí, hay que entender que además de estas reuniones, estas tertulias, que después se conocían como cafés nicolaitas, se hacían incluso en la Ciudad de México, como le decían café nicolaita o café estilo Morelia, pero también estaba ese entorno de las misiones culturales, que en muchos estados principalmente se encargaba la SEP, algunas otras agrupaciones, pero que aquí en Michoacán la universidad las tomó bajo su responsabilidad. Recordemos que, como ya lo habíamos comentado, las escuelas normales eran parte de la universidad. Entonces había una serie de actividades de carácter social que iban más allá de la universidad y que empezaron a configurar una forma particular de ser universitario. Esas misiones tenían conferencias, había actividades deportivas, apoyaban de muy diversa manera en la sociedad. También hubo dos proyectos muy importantes, que era un bufet jurídico gratuito y consultorios médicos gratuitos. Y los estudiantes al principio era como simplemente un compromiso con algún proyecto político, institucional, pero eso con el paso de los años llevó a que se estableciera como una norma que Yo se todavía debía recuerdo implementar. el buffet jurídico, a mí todavía me tocó, que estaba en lo que ahora es la Casa del Estudiante Nicolaita, en una de las esquinitas, ahí estaba el buffet jurídico, y uno podía ir a consultar, a pedir apoyo de estudiantes de derecho y profesores, ¿no? Sí, entonces hay que entender que con todo esto se fue configurando esta idea. Y entonces ahora, cuando hablo de esta identidad, es que nosotros tendríamos que pensar, algunos tenemos la fortuna de estar, no solamente haber estudiado aquí, sino estar trabajando y haciendo cosas desde esta institución. Nosotros deberíamos estarnos planteando cuál es, socialmente hablando, nuestra función. Y entonces ese nicolaicismo, o esa parte que se ha destacado, es recuperar todos esos elementos que le dan sentido al actuar universitario. Una institución que además, y lo han dicho a lo largo de la historia nuestras leyes orgánicas. ¿Cuál es la función de la universidad? Conocer, estudiar, entender, resolver problemas del entorno inmediato de Michoacán. ¿Y cómo los debe resolver? Desde una perspectiva altruista, humanista, científica, solidaria. Entonces, eso ahí ha estado. Lo que sí creo que en la circunstancia actual, quizá este nicolaicismo deba pasar, o seguramente está, a lo mejor aunque nosotros no queramos, este discurso, lenguaje, pues deberá ajustarse a la forma en que todo esto se conceptualiza en la actualidad, porque no es que no existiera antes, sino que ahora socialmente lo vemos con otros ojos, entonces empezamos también a conceptualizarlo de una manera diferente. Entonces este nicolaicismo, yo creo que estamos en un momento en que debe ser configurado, porque la educación en general, la educación superior, está pasando por un proceso de elitización, tanto pública como privada. Entonces cada vez es más difícil acceder a la educación superior. Entonces la universidad pues tiene que
verse, o nosotros como universitarios tenemos que vernos a nosotros mismos y ver cómo vamos a solucionar este tipo de problemas, cómo podemos garantizar que seamos una solución o podamos construir soluciones para esta sociedad en la que estamos. Y ahí el neoclasicismo realmente sí nos da elementos para ver qué hemos hecho y cuál podría ser la guía para resolver los problemas que tenemos en el futuro inmediato. Claro, tú comentabas bien hace un momento, pues que finalmente estamos en un estado pobre, con múltiples problemas sociales, económicos, ambientales, y la universidad, no debemos olvidar que está inserta en esto y que forma profesionales que van a salir a esa realidad. Entonces esa identidad filosófica, ese compromiso social, esa concepción humanista y crítica de la sociedad creo que debe ser el sello que nos acompañe. No importa pues las coyunturas y esas cosas. Sí, tengo mis propias concepciones sociales o económicas, pero antes que eso tengo una formación humanista, ¿no? Que me permite pues determinar cómo es mi actuar con esa sociedad, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, pues estamos en 2023 con una serie de cambios tremendos. El Estado, bien o mal, pues ya no es lo que era. Lo que sucede afuera tampoco. A mí y seguramente a ti también nos tocó una época como estudiantes, pues muy compleja, donde participábamos en montones de cosas, ¿no? En torno a la defensa de las comunidades indígenas, en torno a la defensa ambiental, en torno a la gratuidad de algunos servicios. Yo recuerdo que frecuentemente la universidad está involucrada en andar cerrando el transporte público porque le querían subir, ¿no? Como un intento de defender, podría ser cuestionable o no, pero defender a la economía popular, ¿no? Toda esta parte, a mí me gustaría que no cambiara. Sin embargo, bueno, la realidad cambia, se transforma. ¿Cómo ves tú la universidad de 2023 respecto a esta universidad de la que hemos estado hablando, ¿no? En este año y lo que se vislumbra en el futuro inmediato, si hiciéramos una mirada solamente del hoy, sin preocuparnos por el pasado, el panorama parece muy sombrío. Estamos siempre trabajando con una escasez de recursos preocupantes, pero también quiero pensar de manera un poco optimista, también con una mirada de historiador. La universidad ha pasado por coyunturas, por problemas realmente muy graves, como el actual o peores. Y entonces ahí en realidad hay cuestiones del entorno, de este contexto nacional e internacional contra las que no podemos hacer mucho, aparentemente, pero quizá nuestra posibilidad de transformación y de adaptación está en lo que podemos hacer internamente. Esta universidad tiene de lo que hemos estado hablando, esta tradición histórica, filosófica, ideológica, política, que es muy importante, que hay que recuperar. Y eso es un buen legado, pero también eso a veces actúa para mal, porque también a veces somos muy reacios a cambiar. A veces pensamos que así somos y así deberíamos ser siempre. Y creo que también hay momentos en los que podemos pensar si nuestras tradiciones deben seguir así, o nosotros podríamos plantear una ruptura y empezar a tomar ya un papel más activo en construir cosas totalmente nuevas. Porque ese modelo de la universidad pública que solucionaba muchas cosas, realmente fue porque había un Estado que garantizaba una cierta cantidad de recursos que permitían hacer ciertas cosas. Y ahora esos recursos vemos que son cada vez más escasos, o si aparecen, no hay la libertad de
utilizarlos para lo que una comunidad universitaria decida libremente qué hacer, es decir, ya están etiquetados. Entonces es ahí donde nosotros tendremos que empezar a innovar y a replantear todos nuestros proyectos en desarrollo, los que podamos implementar en el futuro. Pongo nada más un ejemplo: la realidad que enfrentamos ahora con los estudiantes que llegan con nosotros a la educación pública. Tenemos la preocupación de la matrícula, que muchas veces en muchas carreras desciende, pero también entendemos que allá afuera hay cada vez mayor competencia. Se ha multiplicado la oferta pública y privada. Y como lo mencionaba también, estamos en un momento de crisis en que muchos jóvenes, aunque quieran, no pueden optar por la educación superior. Entonces nosotros pues, tendríamos de alguna manera que hacer algo para responder a todas esas necesidades, claro, sin perder de vista esos valores que nosotros hemos construido. De la que se ha estado hablando aquí. Es decir, yo todavía recuerdo cuando yo era estudiante de la licenciatura, pues que se hablaba muy mal de la empresa privada, ¿no? Es decir, nosotros nos debíamos a los aspectos públicos, gratuitos, y entonces veíamos como algo ajeno a nosotros, pues las inversiones privadas, las coinversiones, la colaboración. En ese momento, pues el mundo ha cambiado, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta, yo decía hace rato, que estamos formando gente que va a salir a esa sociedad que es así. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a eso, no? Ahora, siempre es bueno darle una mirada completa, detenida, pausada al pasado, para darnos cuenta de a dónde venimos. De otra manera es muy difícil saber, pues, a dónde vamos, ¿no? Si no entendemos ese desarrollo de nuestra universidad, cómo surgió, por qué surgió, qué efectos ha tenido en la sociedad. Entonces, bueno, ahora qué podemos hacer o qué debemos hacer, que nos toca en este momento. De entrada hay aspectos fundamentales, pues ser mejores profesionales, formar mejores profesionales. Sí, ese es un punto fundamental. Pero ¿cuál es nuestro compromiso además de eso, ¿no? Yo creo que muchas veces se ha dicho que la universidad debe ser la conciencia crítica de una sociedad. Entonces, obviamente, nuestra relación con el poder y la cantidad de recursos, obviamente nosotros también tenemos que pensar en que muy probable que estos universitarios en algún momento estén en el poder, entonces tendrían que ser sensibles a pues cambiar el modelo, ¿no? Es decir, recuperar esa idea de la universidad pública como un factor estratégico para el desarrollo del país. Del país, del Estado y pues del mundo, porque ya ahora los problemas del mundo no nos son ajenos, como pudimos pensar en alguna situación. Ahora sucede algo en Ucrania o sucede algo en Níger y nos afecta directamente de una u otra manera, y tenemos que reflexionar en eso, cuidando esa identidad que tenemos. Pues siempre es bueno repensar todo esto, ¿no? Y yo te quiero agradecer tu presencia aquí en este programa y entender que reflexionar sobre esto también es una manera de celebrar. Es decir, no tenemos que hacer una fiesta y este tipo de cosas, sino pensar qué somos, ¿no? Cómo llegamos aquí, y esto es fundamental. Me parece una excelente forma de celebrar un cumpleaños, ¿no? Un año más. Un año más, que esperamos que sean muchos, y como tú lo dices, yo también soy optimista. Yo también creo que las coyunturas externas, pues sí nos afectan, pero también esas coyunturas se van adaptando y se van madurando para entender cuál es la verdadera importancia de la universidad, más allá de la lucha política, ¿no? Y es cierto, en muchos países que pues en este momento son economías exitosas, son aquellos que aprendieron a usar productivamente el conocimiento. Y en ese sentido, bueno, la universidad es un recurso valiosísimo, ¿no? En muchos otros lugares, lo primero que se cuida es la educación, y la educación superior en particular, la investigación, que por cierto ha ido mejorando cada vez más en la universidad. En este momento tenemos una fortaleza en el área de investigación que es fundamental en la formación de muchas áreas de profesionales
pero bueno, no es para sentarnos y decir, ay, somos buenos. No, ¿qué más podemos hacer, no? Y cómo. Y bueno, pues espero que la gente reflexione con nosotros. Gracias por tu intervención, por tu aceptación de venir a celebrar con nosotros este pastel virtual, ¿no? Muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Muy bien, comunidad, pues estamos de manteles largos. Síganos en este programa de Saber Más. Esté pendiente porque vamos a transmitir más cosas muy interesantes. Hasta luego.